De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré. Y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena en este martes 23 de junio, volviendo por mi lado. Sé que La Colmena continuó y de eso se trata, que continúe. Bueno, a pesar de mi ausencia, me tuve que retirar unos días para poder estudiar, para poder concentrarme, porque La Colmena me desconcentra. Y bueno, acá estoy de vuelta, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Bueno, Muy de bien. eso se trata La Colmena, ¿no? Que las abejas trabajadoras Claro. vayan dividiendo los roles, vayan aportando Y se queden los zánganos. de su lugar. Y bueno, y es eso, lo importante que hubo miel estos días que Hubo, no sí, tuvimos. divino, y- porque estuvo el néctar. Claro, sí, Estuvo hubo Ceci como Fuentes. mucho néctar, el enfoque cultural ahí fue como medio transversal Sí, sí, en los sí. programas, así que disfrutamos con Ceci, que la vamos a tener al final de la semana, ¿no? Totalmente. Porque no se nos escapa, ¿no? A pesar de que la hayamos tenido 2 días seguidos, la vamos a seguir teniendo. Sí, sí, sí. Preciosas repercusiones, sobre todo me llegó mucho la repercusión de la entrevista con Miriam Gleijer, con la Sí. actriz histórica, Sí, divina sí. del Teatro El Galpón, que ustedes pueden ver on demand si no la vieron. Y acá estamos arrancando una nueva colmena, entonces, en un día que el sol asoma, ¿no? Está asomando levemente, arrancó muy nublado, pero mejoró Te estaba esperando el sol, sustancialmente. me parece. Me estaba esperando, qué lindo. Me alegro, me alegro. Sí, porque es eso, tuvimos días que Muy bastante grises, grises, muy grises. nublados, con frío. Ahora realmente un cielo celeste, como debe ser, bien celeste. Hermoso. Y estábamos arrancando con un tema de Bomba Estéreo, de este grupo, banda colombiano. Agua se llama la canción, y de alguna manera nos conecta con varias cosas que van a pasar. Por un lado, pensando en Colombia, pensando en el Mundial, porque ahora cada uno que, cuando no sé si te pasan estas horas, pensás en un país y pensás en cómo le está yendo en el Mundial, ¿no? Porque es como que estamos viendo ahí el desempeño de todos y todas nosotros. Y Colombia, bueno, anda muy bien, tiene 3 puntos. Ahora consultaba con Sofi Romano, le ganó Uzbekistán, hoy creo que juega con Congo, si no me equivoco. El sábado hay un partidazo contra Portugal. Colombia juega muy bien porque, bueno, vamos a hablar del Mundial hoy, pero vamos a hablar desde la perspectiva de Emilia Díaz, desde la perspectiva del aguijón, con una perspectiva de género, una perspectiva feminista, dónde están las mujeres en este Mundial, pero también qué ha pasado con muchos de los hombres que hoy están jugando este Mundial en cuanto a denuncias de violencia sexual, también, por ejemplo, qué pasa con las disidencias y el Mundial de Fútbol, qué pasa con los mensajes que se hacen necesarios en un evento de tanto impacto mundial, ¿no? Más allá del deporte, además sabemos que la Copa del Mundo revela un funcionamiento de alto poder, ¿no? Una poderosa estructura
económica que está encabezada obviamente por la FIFA, y esto hace que también muchas personas sientan una contradicción al ver el Mundial, ¿no? Total. Porque, bueno, estamos viendo un juego que nos mueve, que nos apasiona, sin lugar a dudas, que también lleva muchísima alegría a muchos pueblos, ¿no? Pueblos conectados con la historia del fútbol, pero también todo este andamiaje que se cruza con el poder, que también hace que muchas veces muchas voces se callen, muchas cosas es mejor no mostrarlas en el Mundial. Bueno, todo esto nos va a traer Emi, ¿no? En tiempos en que, por ejemplo, en México, que sea una de las sedes y que haya sido también entonces el escenario de apertura de este Mundial, se estuvo tomando en cuenta mucho todo esto que estoy diciendo, porque de hecho hubo también en el marco del inicio del Mundial campañas de madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, docentes, comunidades campesinas que hicieron escuchar sus reclamos. Por lo tanto, el Mundial de fútbol es un escenario para muchas cosas, ¿no? Sí, yo me quedo con eso que decís de las contradicciones. Claro. Porque creo que nos atraviesa un poco a todos, ¿no? Porque obviamente una cita mundialista, con todo lo que eso implica, con lo que mueve culturalmente, con lo que mueve futbolísticamente, atrae muchísimo. Pero después aparecen todas estas cuestiones vinculadas al poder que generan esas contradicciones. Te voy a mencionar solo un caso de los que va a traer Emilia Díaz, que es muy reciente y muy significativo en cuanto a esta visión desde una perspectiva feminista de lo que es el Mundial. El jugador de Bélgica, de la selección de Bélgica, un jugador muy conocido, Jeremy Doku, un extremo del Manchester City, acaba de abandonar temporalmente el Mundial para asistir al nacimiento de su hijo. Eso les generó muchas críticas en las últimas horas, pero también fue algo muy valorado por cierta parte de la audiencia. Obviamente críticas porque no ha obtenido los mejores resultados de la selección de Bélgica y él es un jugador muy importante y se va a perder algún encuentro, pero él decidió poner la familia primero. Claro, imagínate los mensajes, ¿no? Lo que le han podido llegar, dónde está tu cabeza, ¿no? Tu cabeza está en otro lado, en lugar de estar acá en el juego, ¿no? En tratar de ganar, en toda esta cosa que genera entonces estas contradicciones de opiniones también, ¿no? A favor y en contra de la decisión que tomó. Pero sí, es uno de los casos que trae Emi, está buenísimo. También casos de denuncias de jugadores denunciados recientemente. Que están jugando en el Mundial. Que están jugando en el Mundial y que sus países o la FIFA, la Conmebol, no sé, la CONCACAF, yo qué sé, no se pronunciaron ni tomaron ninguna medida al respecto. Entonces, bueno, estos son los temas que vamos a poner sobre la mesa con Emilia Díaz en El Aguijón, ¿no? Estábamos escuchando la canción Agua también, porque vamos a hablar de alguna manera del ciclo del agua en La Colmena, porque vamos a recibir a una representante, bueno, más que representante, es quien lidera de alguna manera la voz de Redes Amigos de la Tierra. Estamos hablando de María Selva Ortiz, que es integrante de este colectivo ambiental, pero que de alguna manera es quien está siempre ejerciendo la vocería, y también a un integrante investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Ismael Díaz, para hablar de un proyecto, de una propuesta que busca regular la expansión forestal en nuestro país con foco en la protección de cuencas hídricas estratégicas para el abastecimiento de agua potable y la conservación de ecosistemas. Es una propuesta muy reciente que intenta definir zonas de incompatibilidad de expansión de la forestación. Sí, este tema de la forestación es un tema de larga discusión parlamentaria que se vuelve a traer sobre la mesa. Recordemos que en 2021 el entonces presidente Luis Lacalle Pou vetó una ley forestal que en aquel momento había alcanzado los votos necesarios a través de un apoyo de Cabildo Abierto, que era parte entonces de aquella coalición de gobierno, ahora con el Frente Amplio ya en el poder y con ciertas mayorías, porque si uno imagina que mantiene la misma línea de trabajo, Cabildo Abierto podría llegar a las mayorías necesarias para modificar al menos esta regulación forestal. El tema no se ha puesto sobre la mesa en lo que va de la legislatura y de alguna forma Red Amigos de la Tierra, a través de este estudio que vincula justamente las diferentes cadenas hídricas que hay en nuestro país y cómo eso impacta, cómo impacta la forestación en eso, busca volver a poner el tema en la discusión y veremos qué repercusión tiene
en los próximos meses. Por lo pronto vamos a conocer de qué se trata ese proyecto. Exactamente, es un conflicto de alguna manera socioambiental el que se ha generado en muchas partes de nuestro territorio a partir de la expansión de la forestación, y aquí estuvimos hablando de este caso, ¿no? De Isla Patrulla en 33 con Camila Méndez, nuestra compañera, colega de La Diaria, ¿no? Y que giraba en torno a al avance de los monocultivos forestales del eucalipto y el impacto en lo que es el área protegida de la Quebrada de los Cuervos, ¿no? Bueno, y te doy el último tema, el último pie para después de la pausa ir profundizar en esto de lo que te voy a hablar ahora, que tiene que ver con el agua de alguna forma, porque la inteligencia artificial sabemos que consume mucha agua, capaz que es un poco forzada el planteo. No es nada forzado, porque en realidad hay todo otro debate sobre el uso del agua para enfriar estos grandes sistemas, ¿no? En este caso el enfoque es otro, pero tiene que ver con la inteligencia artificial, porque ahora en un ratito nada más te cuento, Caro, en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo se va a estar lanzando una consulta pública y un proceso de participación multiactor para debatir la inteligencia artificial y los entornos digitales en vinculación con los niños, niñas y adolescentes. Eso lo vamos a problematizar con el presidente de la Cámara de Representantes, que es el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, porque justamente el Parlamento, en conjunto con AGESIC, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de Derechos de la Niñez, Ceibal, UNICEF, bueno, entre otros organismos, impulsa esta consultoría que busca revisar, obviamente, la situación actual en cuanto a la vinculación de los niños con estas nuevas tecnologías para de alguna forma empezar un proceso regulatorio y por lo menos de atención de esta nueva circunstancia, esta nueva situación, este nuevo contexto. Sí, un gran debate que entonces tiene que profundizarse en nuestro país para generar un acuerdo, ¿no? De hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con el uso de la inteligencia artificial, las plataformas en las infancias. Lo hablamos muy recientemente vinculado al trabajo infantil, no sé si te acordás, con Fernando Olivera, era uno de los problemas que aparecía. Sí, está, también cuestionando muchas áreas de nuestra vida, lo hemos hablado también en la columna de Futuros con Pablo Casacuberta, pero bueno, vamos a ver entonces desde el Parlamento y con esta intención de política pública cuál es la propuesta. Vamos a hacer la primera pausa en La Colmena, esperamos sus mensajes, queremos escucharlos, cómo están pasando este martes 23, cómo les toca también algunos de los temas que venimos planteando, tanto el Mundial desde esta perspectiva feminista, como el problema del aumento de la forestación en nuestro país y la presión que ejerce sobre algunas cuencas. Tenemos ya la manera de comunicarse con nosotros, se lo recordamos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. La Diaria Radio, 97.9. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack!
Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en La Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de La Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Han pasado 22 minutos de las 13 horas. Estamos ya abriendo este espacio de conversación sobre algo que comienza a analizarse o continúa de alguna manera analizándose, porque el Parlamento de nuestro país ya lleva un tiempo, ¿no? Con estos debates, con estos intercambios en torno a la inteligencia artificial, en torno a las plataformas digitales, en particular su uso en las infancias y en las adolescencias. Y el Parlamento de nuestro país va a lanzar hoy a las 4 de la tarde una consulta pública y un proceso de participación multiactor para debatir justamente cómo la inteligencia artificial y los entornos digitales están transformando la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es una iniciativa impulsada junto a GESIC, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, CEIBAL, UNICEF, el PNUD, y busca recoger experiencias, preocupaciones, propuestas de la ciudadanía, de especialistas, instituciones y también con la participación de los propios niños y adolescentes. Y para hablar sobre este tema, conversamos ya, estamos en línea telefónica con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un tema que nos preocupa a todos, ahora sí, ¿no? Las evidencias son contundentes en que, bueno, todo este entorno digital, toda esta vivencia en el mundo digital, y ahora potenciada con la inteligencia artificial, que sin duda es un combo ahí, ¿no?, que acelera y acrecienta potencialidades, pero también riesgos. Bueno, el Parlamento no puede mirar ya más para el costado, debe abordar con responsabilidad el tema, y nosotros hemos entendido, junto con todos los partidos, como tú leías ahí, con todas las organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, hacer lo que algún otro país ha hecho en el mundo, que es una consulta pública, una especie de proceso preregulatorio, para, bueno, abordar con responsabilidad si vamos a regular, que yo creo que es ineludible, hacerlo de la mejor manera. Y bueno, es un tema, como ustedes saben y la audiencia sabe, muy complejo, con una enorme cantidad de aristas, que no se soluciona con una regulación, sea prohibicionista o de ningún otro talante, digamos. Ahí no está una solución suficiente. Es un tema mucho más complejo que, por supuesto, termina en cualquier regulación seria con, por supuesto, algunas restricciones que yo creo que a esta altura del partido somos coincidentes, por lo menos la enorme mayoría, tanto a nivel de dispositivos como a nivel de redes sociales, etcétera, pero que ahí no está la solución mágica, sino que es una de las medidas, o sea, por lo menos desde nuestra postura, la gran medida, la gran solución está en poder hacer una educación de tal forma, digamos, que permita a niños y adolescentes, bueno, defenderse con su propia conciencia, con sus propias herramientas, sin perjuicio de que también
las plataformas hoy tienen claramente una responsabilidad de tomar medidas para, bueno, prevenir y evitar muchos de los riesgos que hoy estamos comprobando. Goñi, justamente, ¿no? Tú adelantabas que desde tu postura y tal vez de otras instituciones y organizaciones que van a participar de este diálogo, la prohibición no es el camino. Ya se parte desde esta perspectiva de que la prohibición no es el camino. Digo porque, por ejemplo, hace muy pocas horas Noruega anunció justamente la prohibición casi total del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de estudiantes de primaria, y también extiende o restringe su uso en la educación de niños de mayor edad para evitar lo que consideran un impacto negativo en el aprendizaje. Nosotros no creemos que ese sea el camino principal. Ciertamente hoy nosotros tenemos además un organismo líder y en el cual confiamos todos, que es EIVAL, que por supuesto también EIVAL va haciendo su proceso evolutivo, porque naturalmente también hay evidencias que van surgiendo, porque todo esto es muy nuevo, de, bueno, los efectos, por ejemplo, por decirlo vulgarmente, de las pantallas, ¿no? Y bueno, y la necesidad también de, como tú mencionabas el caso de Noruega y otros países nórdicos, de volver a insistir en, bueno, en el libro de papel, en la escritura a mano. Bueno, son todos temas que si nos hubieran preguntado a todos hace un año o 6 meses, capaz que éramos realmente coincidentes en que esa necesidad de retornar al papel, por lo menos en parte, por supuesto, a la lectura del libro, etcétera, no era un camino. Ahora vemos que también es una de las herramientas o de las vías para, bueno, poder usar naturalmente en forma intensiva, no solo lo digital, sino los sistemas de inteligencia artificial, que indudablemente tienen un potencial enorme para el aprendizaje, hablando de niños y adolescentes. Realmente es impresionante, lo que no puede quedar solo ahí, digamos, el aprendizaje, sino que también es necesario incluso dejar un poco partes del tiempo, partes del horario educativo para, bueno, libre de pantallas. Y eso hoy uno tiene que mirar las evidencias científicas de la academia que están mostrando esa necesidad. Y bueno, uno acá no puede ser necio, no puede no tenerlas presentes, porque están en juego ni más ni menos que el desarrollo de los niños y adolescentes, que se está demostrando que un uso inadecuado, un uso excesivo, bueno, puede llevar a daños que después no se pueden revertir. Diputado. Esa tarea tan compleja es la que nosotros queremos abordar en esta consulta, que van a estar, como tú decías, todos involucrados, también los expertos, también los especialistas, y bueno, y también las experiencias que nos van enseñando, reitero, cosas que hace un año eran impensables, por lo menos para mí. A eso quería ir, diputado, sobre las características de esta consulta pública y este proceso de participación multiactor, teniendo en cuenta de que no hay un diagnóstico todavía sobre esta situación, que sería algo novedoso, los primeros datos que podamos acceder sobre la situación actual, sobre la inteligencia artificial y las infancias y las adolescencias. ¿Qué plazo se establece? ¿Cómo se puede participar? ¿Se puede acercar información a este proceso? ¿Qué nos puede contar al respecto? En esta consulta tiene un plazo de 4 meses, que es lo que usualmente en otros lados del mundo se toma como plazo. Tenemos la plataforma de AGESI, que ya tiene, digamos, es tradicional y ha demostrado toda su utilidad, la plataforma de participación ciudadana. Eso como una plataforma más abierta, más allá de que ahí hay un formulario que tiene orientaciones y tiene muchos documentos. Pero también el segundo canal, ya tenemos varias decenas de talleres previstos a lo largo y ancho del país, no solamente en centros educativos, sino también en otro tipo por ejemplo, de clubes deportivos, intendencias que nos han pedido, ya llevamos 4 intendencias que nos han pedido talleres organizados, digamos, en las comunidades locales,
Y el tercer canal es todos los trabajos de expertos y especialistas, que en Uruguay los tenemos y muy buenos, pero que porque además están en contacto permanente con el resto del mundo, como hablábamos antes. Este es un tema que va cambiando a medida que las evidencias científicas van demostrando tanto sus ventajas, pero también, y lo que más nosotros tenemos que enfocarnos ahora, es en evitar y prevenir situaciones, no solamente a nivel de aprendizaje. Todos sabemos que los riesgos abarcan no solo la privacidad, la intimidad de los niños y adolescentes, sino también la violencia digital, los contactos con desconocidos, los abusos que van surgiendo allí en ese mundo digital. Estamos hablando de derechos humanos demasiado importantes como para no atender formas de prevenir. Ahí está siempre la otra corriente que dice que no hay que meterse con el mundo digital, que no hay que meterse con el uso de inteligencia artificial. Bueno, eso nosotros no compartimos. Naturalmente todos queremos la mayor innovación para el país, pero no a costa de poner en riesgo a nuestros niños y adolescentes, como en el mundo hoy hay evidencias suficientes que este mundo digital los está exponiendo. Claro. De alguna manera, entonces, este debate, ¿no? va a girar en torno a las medidas capaz que más restrictivas, un poco más laxas, teniendo en cuenta también este aspecto que mencionabas, Goñi, que tiene que ver obviamente con la seguridad, los riesgos que se corren, y también con la otra dimensión que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? Y el uso excesivo de la inteligencia artificial, y veía que de alguna manera Europa es uno de los lugares, de los territorios donde hay estándares un poco más estrictos, ¿no? Mencionaba lo de Noruega, que parece como un extremo, pero también hay otras regulaciones fuertes en Europa, ¿no? Ya los invito, creo que el 20 de julio vamos a tener al presidente del Parlamento australiano. Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales para menores. Claro. Esa prohibición que, bueno, parece que fue hace tiempo y la primera fue en diciembre, es decir, no lleva 6 meses, ¿no? Claro, muy poco. Y lo vamos a tener acá en Uruguay, porque, bueno, todos los aprendizajes, yo he conversado con muchísimos parlamentarios y sobre todo con los que han aprobado leyes restrictivas y todos te van a decir y todos te dicen de que está claro que no es la solución, ni aún los parlamentos que aprobaron, sino que, bueno, de alguna manera se buscaba reaccionar frente, bueno, a una demanda también de los padres y ante las evidencias, pero creo que aún los que ya han aprobado, puedo asegurar que los que aún ya han aprobado leyes restrictivas tienen claro de que ese no es la solución. Rodrigo Goñi, muchas gracias por esta comunicación. Seguiremos entonces atentos a la evolución de esta conversación, de esta consulta pública, entonces, que estará abierta entre el 23 de junio y el 10 de septiembre, ¿verdad? Exactamente. Así que tenemos mucho y es un tema apasionante y de enorme relevancia. Muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes. Bueno, Caro, ¿qué procesos se nos vienen? Porque esto obviamente tiene que ver específicamente con los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero la inteligencia artificial llega, por ejemplo, al mundo económico. Si miramos a la vecina orilla, por ejemplo, hay un proyecto de ley del gobierno argentino que impulsa Milei, bastante reciente, de los últimos días, que habla de las empresas automatizadas, controladas por inteligencia artificial, y ahí plantea sociedades con esas características. Ya algo que yo ni siquiera me imaginaba que podía existir, bueno, genera una regulación para ese tipo de empresas. Entonces, bueno, empiezan a pasar cosas en torno a la inteligencia artificial y seguramente sea la primera de muchas consultorías que se nos vienen. Sí, sin duda. Y también esto que decía Goñi, ¿no? De los países que han establecido prohibiciones, limitaciones más restrictivas y que de repente ahora las están revisando, ¿no? Esto está siendo muy dinámico. Lo cierto es que hay algunas cuestiones que parecen generar cierto consenso, como por ejemplo que el uso tal vez excesivo, ¿no? De una inteligencia artificial generativa
obviamente que cambia los métodos de aprendizaje. Eso lo escuchamos aquí también en La Colmena a partir de representantes del propio Ceibal, ¿no? Que decían que no tenía sentido, por ejemplo, mandar deberes, ¿no? Los deberes que nosotros conocemos o conocimos antes no son eficaces, porque en realidad las plataformas de inteligencia artificial te dan los resultados de esos deberes. Entonces, para resolver las tareas escolares, en realidad, la IA lo que hace de alguna manera es como generar una falta de compromiso en el proceso cognitivo, y esto es como uno de los puntos también que se debate. De hecho, hay un último informe de educación de la OCDE que advierte precisamente de que el uso desregulado del IA puede llevar a que los estudiantes no transiten el proceso de aprendizaje necesario para la comprensión, ¿no? Sí. Si alguno quedó enganchado con este tema, tuvimos en esta mesa junto a Pablo Casacuberta a Emiliano Pereiro, que es el jefe de pensamiento computacional y inteligencia artificial del Plan Ceibal, que le hablaba concretamente, lo dijo con estas palabras: rompimos la forma de evaluar. Tenemos que pensar otra forma, o tener en cuenta la inteligencia artificial para evaluar, o esto más prohibicionista como estábamos hablando, que ya se aplica en otros países. Perfecto, sí, esa entrevista la pueden ver entonces después en el que termine canal de La YouTube. Colmena ahora, después de las 15 horas. Exacto, después de las 15 se pueden enganchar con eso. Durante el fin de semana también pueden acceder al canal de YouTube y también por Spotify. En el canal de La Diaria pueden tener muchas de las columnas y de los contenidos de La Diaria Radio. Hacemos la pausa, ¿te parece, Mati? Porque ya vamos a estar conversando entonces sobre esta nueva propuesta de regular la expansión forestal en Uruguay con foco en la protección de las cuencas hídricas. Enseguida venimos con eso. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice: te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel, comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Tomate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras.
Estamos escuchando The Cure, Forest nos lleva, ¿no? La música nos lleva como por un bosque, no sé si tienen, no sé si sintieron eso, ¿no? Pero esta dinámica de como cierto apuro, cierta velocidad nos imprime lo que estamos escuchando, pero bueno, sí, es que de alguna manera capaz que sí hay una urgencia, ¿no? De que esta propuesta o de que las propuestas que de alguna manera marquen otros límites a la forestación están presentes en nuestro país. Hay cierta urgencia de poder regular la expansión forestal, que esa es al menos la preocupación de varias organizaciones, instituciones y parte de la academia también, que tiene que ver con poner el foco en la protección de cuencas hídricas estratégicas para el abastecimiento de agua potable, también la conservación de ecosistemas. Mencionábamos hace unos minutos lo que había sido el conflicto ambiental en la zona de Isla Patrulla, ¿no? Por la extensión también de la forestación en un área protegida. Hubo después ciertos límites, los vecinos y las organizaciones no quedaron muy conformes con respecto a cómo se resolvió este conflicto, pero es algo que de alguna manera tensiona nuestro territorio, ¿no? Y la iniciativa que tenemos sobre la mesa plantea definir zonas de incompatibilidad de expansión de la forestación, incorporando criterios ambientales, hidrológicos y de conservación más allá de la clasificación tradicional que ya tienen los suelos por el índice CONEAT. Vamos a recibir a María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, Ismael Díaz, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, y con ellos vamos a conversar sobre esta propuesta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias y bueno, un placer estar por acá. Bueno, en primer lugar, ¿no? ¿Por qué reabrir entonces este debate que de alguna manera tuvo como cierto cierre, tal vez temporal, ¿no? En el 2021, cuando en el gobierno de Lacalle Pou se vetó una ley forestal que había sido aprobada por el Parlamento? ¿Por qué la necesidad entonces de esta propuesta? Bien, creo que es un momento muy indicado para volver a poner este tema sobre la mesa. Desde Redes hace más de 30 años que estamos trabajando la forestación, que estábamos ayer en un seminario que realizamos, recordamos una actividad en el 94, el 18 de noviembre del 94, que se llamaba Impactos de la Forestación en el Uruguay, y muchas de las cosas que están pasando hoy, que se confirman hoy con investigaciones académicas, con el censo agropecuario, con la encuesta continua de hogares, ya se anunciaban ahí. Pero ¿por qué ahora volver a insistir en esto? Bueno, la ley forestal tiene ya 40 años, pero la crisis hídrica la estamos viviendo y la hemos vivido con mucha fuerza en todo el territorio, porque cuando hay grandes sequías, que por el cambio climático son eventos cada vez más frecuentes, sufre el sector agropecuario y surgen las poblaciones también, el abastecimiento de agua. Y lo que pasa ahora es que en los 90 no tenía el sector forestal decía, bueno, no hay investigaciones que confirmen la afectación en el agua, a pesar que los productores lo decían, evidenciaban, se nos secaron, los testimonios eran muchos, había bibliografía internacional, pero no había investigaciones nacionales. Y sin embargo ahora sí hay una profusa investigación nacional, regional e internacional. Con los compañeros de Facultad de Ciencias, del IECA, pedimos, bueno, vamos a ver todas esas investigaciones. Se sistematizaron 50 artículos y en todos los artículos en todos los artículos académicos, las investigaciones académicas que se han hecho sobre este tema, se confirma la afectación del agua, del ciclo hidrológico, de los caudales, de la calidad y la cantidad producto de la forestación. Tanto en las investigaciones que hace la universidad como en las mismas investigaciones que contrataron las empresas en esos años. Decían, bueno, vamos a investigar, vamos a hacerlo. Entonces, el 100% de las investigaciones que existen, no se encontró una sola investigación que no diga, que diga lo contrario, que demuestre que no hay afectación. Y la afectación a nivel global, la afectación se da principalmente en territorios en donde hay un promedio de 1.500 milímetros de precipitaciones al año. Nosotros estamos en una zona que tenemos 1.300 milímetros de precipitaciones al año, por lo tanto estamos en una zona muy crítica. La evidencia la tenemos entonces y las crisis las hemos vivido. En el 2023 vivimos la crisis en el área metropolitana, pero la crisis en nuestro territorio y en otras ciudades es constante y es sufrida y vivida constantemente. Entonces decimos, con toda esta evidencia científica, con los problemas que tenemos que regular esto.
momento, porque además tenemos una reforma constitucional por iniciativa popular, la última, que reforma constitucional del país, apoyada por casi un 65% de la ciudadanía, que dijo que hay que gestionar en forma integrada nuestras cuencas hidrográficas, priorizando el agua para consumo humano, que para otros fines, en forma sustentable y solidaria con las generaciones futuras. Y eso es muy importante, porque acá no solamente estamos comprometiendo el agua con este modelo, sino también el suelo y la calidad del suelo, que es otra de las cuestiones que las investigaciones científicas nos dicen. Entonces entendemos que es hora de tomar medidas para que prevenir que nos pase lo que nos pasó en el 2023 y que también lo sufrimos este verano, que en los momentos de estrés hídrico, en los momentos de más sequía, es donde más sufre y más impacto tiene esto de plantar árboles, monocultivos industriales en ecosistemas de pradera, en bioma pampa, que es lo que dice la bibliografía nacional e internacional de afectación de caudales y de calidad de los suelos y también de la calidad del agua. Bien, ya vamos a ir a la propuesta, pero capaz que detenernos en esta evidencia, ¿no?, que mencionaba Selva respecto a la afectación de las cuencas, ¿no?, de este monocultivo. Ismael, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo podemos explicar esa afectación? Bien, lo primero para explicar es que todo cambio en el uso del suelo genera algún impacto. ¿Sí? Nosotros, el ecosistema nativo predominante es el de pastizales, y lo que se está haciendo con el avance de la forestación, también de la agricultura, es una sustitución de las especies vegetales que tenemos sobre el suelo. Estas especies tienen diferentes consumos de agua, diferentes procesos de evapotranspiración. Concretamente, la forestación tiene una evapotranspiración muy superior a la de los pastizales naturales, y eso determina que el consumo de agua y la disponibilidad de agua que quede para otras especies o para otros usos se vea restringido. Este es un tema bien interesante porque si bien desde hace 40 años en todo el mundo está constatado el impacto de los monocultivos forestales sobre el ciclo hidrológico, particularmente sobre el rendimiento hidrológico, que es la cantidad de agua que produce una cuenca, durante muchos años en el Uruguay se discutía en función de que no había la suficiente acumulado de investigaciones científicas para poder afirmar eso. Eso ya hace 20 años que se saldó. Todas las evidencias muestran el incremento en la evapotranspiración de estos cultivos, el incremento en la necesidad de agua para la producción de biomasa de estos cultivos, y la investigación es totalmente concluyente. Incluso, como planteaba María Selva, un conjunto de investigaciones que se han elaborado desde la Universidad de la República, pero incluso con financiamiento de las empresas forestales, ratifican esta situación. Entonces, lo que nosotros entendemos es que estamos en condiciones, a partir de todo el acumulado de información que tenemos y de todos los avances en los últimos 20 años en el procesamiento de la información, de generar nuevas reglamentaciones que superen la normativa actual, que ya tienen 40 años, y que se basan en un enfoque reduccionista de la planificación del territorio para este uso, que es a partir de las unidades de suelo CONIAT. Lo que nosotros entendemos, y es lo que intentamos plasmar en esta propuesta, es que es necesario considerar otro conjunto de variables, entre ellas el rendimiento hidrológico de las cuencas, porque si bien María Selva planteaba de que en Uruguay tenemos en el entorno de los 1.300 milímetros acumulados al año, hay una variabilidad muy importante a nivel temporal, no todos los años las precipitaciones son las mismas, pero también tenemos una variabilidad muy importante a nivel espacial. No es lo mismo lo que los acumulados de precipitaciones en el sur que en el norte. Y esos aspectos no están siendo considerados en la normativa actual, y entendemos que es fundamental considerarlos para no comprometer los usos del agua para otros actores. Claro, hablan de los usos del suelo, ¿no? De esta consideración, de esta clasificación realizada ya hace muchos años y que tenía en cuenta los niveles capaz que de productividad de esa tierra, ¿no? O, ¿no? Creo que está basado como con esa mirada. Ahí está, productividad agropecuaria. Y lo que quieren hacer de alguna manera con esta propuesta es ampliar esa clasificación o mirar con otros ojos ese territorio. Sí, el intento de promover, que fue muy exitoso, de hecho lo logró promover a la forestación, es a partir de una propuesta también de ordenamiento territorial, y es que la forestación se expanda por lo que fue definido como los suelos de prioridad forestal. Estos suelos de prioridad forestal tienen su base en el CONEAT,
que si bien todos conocemos, capaz que lo que más conocemos es el índice de productividad CONIAT, además de ese índice hay una descripción edafológica y topográfica de cada una de las unidades. Entonces, se definen como las mejores tierras para la expansión de la forestación aquellas que tengan niveles de productividad para carne y lana por debajo de la media nacional, pero además que tengan un conjunto de características de los suelos para que se desarrolle la forestación correctamente. Es una estrategia, bueno, que además de ser eficiente desde el punto de vista de los resultados al día de hoy, tiene sentido desde el punto de vista de no comprometer para la forestación los mejores suelos del país. Eso claro. es claro. Lo que entendemos es que es insuficiente y además es reduccionista en el sentido de que no está considerando, por ejemplo, que hay suelos de prioridad forestal en las cabeceras de las cuencas, que son zonas fundamentales para la captación de agua para el resto de los usos. Claro, y en ese sentido la evidencia científica muestra que, por ejemplo, para hablar de un caso muy notorio como la cuenca del Santa Lucía, establecer esas áreas de prioridad forestal o la forestación instalada en las cabeceras de la cuenca afectaron, por ejemplo, o afectan directamente el recurso del Santa Lucía. Uh-huh. Para poner sobre la mesa uno de los escenarios que todos más o menos podemos entender. Sí, antes una aclaración. Hay muchos estudios, pero no tenemos una cobertura total del país para analizar cómo se comporta en cada cuenca. Bien. ¿Sí? Y en cada cuenca podemos tener algunas diferencias. De todas maneras, son concordantes todas las investigaciones en cuanto al impacto que se estaría generando. En general, lo que han mostrado es que los impactos en el rendimiento hidrológico varían entre un 20 y un 80% en función del tamaño de la cuenca, de la superficie de deforestación y también de las precipitaciones acumuladas durante el periodo que se evaluó ese cambio. En aquellos momentos en los cuales las precipitaciones están muy por debajo de la media, lo que solemos conocer como años secos, sequías, claro, el impacto es más significativo aún. Para el caso de la cuenca del Santa Lucía nos encontramos en una situación en la cual, si bien la forestación en la actualidad no ocupa una superficie muy importante, sí hay una superficie muy importante de suelos de prioridad forestal y que están en las cabeceras de la cuenca. Entonces, es central empezar la aplicación de estas medidas en cuencas como la del Santa Lucía, en la cual depende gran parte de la población del Uruguay para abastecerse de agua potable. Claro. Hablamos de la superficie de prioridad forestal, justo acá hay un mapa, ¿no? De la superficie de prioridad forestal, ¿no? Estamos hablando de una superficie que obviamente no toda está con plantaciones o forestada, ¿no? Entonces, este proyecto, para ir ya al planteo, ¿no? Lo que pretende es disminuir esas unidades de prioridad forestal. ¿Cuál es la pretensión? Bien, el proyecto lo que estamos planteando es que tomando las cuencas que son prioritarias para conservación de biodiversidad, que tienen áreas protegidas o nacionales o internacionales, o las cuencas que tienen tomas de agua para consumo humano, en esas cuencas no se puedan forestar las áreas de prioridad forestal en esas cuencas. Bien. Principalmente, como decía Ismael, en muchas de estas cuencas, como la del Santa Lucía, están en las nacientes. Nosotros ya propusimos en la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, porque estamos trabajando, entendemos que es urgente tomar medidas y acciones, que se suspenda, que se suspenda la forestación en las tierras que son de prioridad forestal, en las nacientes, en la cuenca alta, en las nacientes de la cuenca del Santa Lucía. Eso con un decreto del Poder Ejecutivo, un decreto firmado por todos los ministros, se puede solucionar, y como Redes en la Comisión de Cuenca formalmente presentamos esta propuesta de que el Poder Ejecutivo saque un decreto que prohíba la forestación en las nacientes de la cuenca del Santa Lucía, en las tierras que son prioridad forestal. Entonces, también hicimos acá un análisis, y tenemos análisis para todas las cuencas del país que tienen agua, que son cuencas que tienen áreas protegidas, nacionales o internacionales, o que son cuencas que tienen prioridad forestal. Y ahí también está
que no solamente tenemos que tener la premisa de la calidad, o sea, de la cantidad de las cuencas, del área, de estas razones, sino también lo que decía Ismael es de cuánto porcentaje de esa cuenca está forestado, y también el rendimiento hídrico, que no es hidrológico, que no es lo mismo en todas las cuencas. Entonces acá nosotros ponemos algunas premisas para establecer cuáles serían las cuencas que de las áreas de prioridad forestal no deberían forestarse. Pero por otro lado también tenemos que no hay limitación para forestar tierras que no son de prioridad forestal. Como decíamos, bueno, se ordenó hace 40 años que las tierras que se debería priorizar la forestación, y ahí de todos los que tenemos, del 1.400.000 hectáreas forestadas, hay un 70%, 69,9% que está en áreas de prioridad forestal, pero hay un 30% que no está en áreas de prioridad forestal, y no hay ninguna prohibición para que se pueda forestar en esas tierras mucho más fértiles y que tienen otros usos y otros destinos, que tendrían que tener otros usos y otros destinos. Entonces la propuesta también que hacemos es no solamente limitar en las cuencas estratégicas que tienen áreas de prioridad forestal, limitar la forestación ahí, sino también en las cuencas, en las tierras que no son de prioridad forestal, que tampoco se pueda forestar, por toda la evidencia científica de las consecuencias ambientales que eso tiene, sin entrar en un debate que nos debemos y que tenemos que ir, que son las consecuencias sociales y económicas, que, como decía al inicio, el censo agropecuario nos golpeó muy fuerte, confirmando muchas de las denuncias y de las denuncias sobre los impactos sociales de concentración de la tierra, pérdida de mano de obra, claro, expulsión de pequeños y medianos productores que conlleva este modelo forestal en nuestro territorio. Claro. Ustedes, hay posibilidades, digamos, a partir de los instrumentos científicos, para poder ver las particularidades de esas cuencas y entonces generar propuestas concretas, como decía María Selva. ¿Eso sí está planteado ya en la propuesta entonces? Sí, por supuesto. En la propuesta es una propuesta a escala nacional, en la cual, y retomando la pregunta anterior que tú nos hacías de si esto disminuye las áreas, los suelos de prioridad forestal, la consecuencia de la aplicación de estos criterios que están basados en los impactos de los últimos 40 años en la forestación arroja que sería recomendable disminuir las áreas de prioridad forestal. Nosotros entendemos que es incompatible la producción de agua para abastecimiento para la población y para la producción familiar, es incompatible con los monocultivos forestales. También entendemos que la expansión de los monocultivos forestales es incompatible con la conservación. Y también entendemos que es imprescindible considerar esta heterogeneidad espacial que tenemos en el Uruguay para planificar el crecimiento de estos cultivos. Aplicando esos criterios, nosotros encontramos una reducción que está en el entorno del 1,5 millones de hectáreas. Es importante destacar que en la actualidad Uruguay tiene definidos 4,2 millones de hectáreas de suelo de prioridad forestal, que representa el entorno del 25% del territorio productivo desde el punto de vista agropecuario. De esos 4,2 millones de hectáreas, en el entorno de 1 millón de hectáreas ya está forestado, con lo cual hay 3,20 millones de hectáreas que estarían libres para ser forestados y que dependen, básicamente del precio del mercado, de los commodities, de la inversión y de la industrialización de criterios, digamos, económicos, financieros de las empresas. Exacto. Y de las intenciones. Pero además de inversión. De esta forestación tenemos un porcentaje importante que está dentro de estas cuencas que son que tienen tomas de OCE, tomas de aguas superficiales para potabilización por parte de OCE. Entonces, la propuesta de nosotros básicamente lo que trata es de ir excluyendo algunas zonas que entendemos que son prioritarias para la sociedad uruguaya, y esas zonas retirarlas de los suelos de prioridad forestal, y además sumando lo que planteaba María Selva, de que entendemos que no es estratégico para el país que se foreste además en suelos que no están definidos como de prioridad forestal. La aplicación de esos 4 criterios, además del rendimiento hidrológico, para corregir
criterio que actualmente usa el Ministerio de Ambiente para definir si los proyectos forestales generarán un impacto significativo a partir del porcentaje total que la forestación va a ocupar en cada cuenca, nosotros proponemos que ese criterio hay que fortalecerlo a partir de la consideración del rendimiento hidrológico diferencial que tenemos en el territorio nacional. Bueno, a partir de la aplicación de esos 4 criterios, las tierras de prioridad forestal tendrían una disminución del entorno de 1,5 millones de hectáreas. Y retomando la pregunta que tú nos hacías, por supuesto que esto después se puede aplicar y hacerle un zoom para cada una de las cuencas que resulten estratégicas. Por ejemplo, para la cuenca de Santa Lucía o para cualquier otra cuenca en la cual se quiera. ¿Cuál es otra cuenca estratégica en este sentido? Por ejemplo, bueno, no sé si la cuenca de Laguna del Sauce, por ejemplo, no sé si es una de las estratégicas también. Bien, la cuenca de Laguna del Sauce es una cuenca estratégica que actualmente tiene una resolución bastante reciente, la cual limita la expansión de la forestación. Esto no es nuevo y en todo el mundo, y en el Uruguay sí es relativamente nuevo, pero bueno, ya hay cierta conciencia y además hay ciertos consensos a nivel político. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos. Perfecto. ¿Les parece? Muy bien, ya venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Conducción, Carolina García. La Colmena. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. La Colmena. Producción, Matías Capek.
Estamos conversando con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, y con Ismael Díaz, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, sobre una propuesta para regular la expansión forestal en Uruguay, que tiene especial foco en la protección de cuencas hídricas estratégicas para el abastecimiento de agua potable y la conservación de ecosistemas. La iniciativa plantea, como veníamos hablando en los minutos previos, definir zonas de incompatibilidad de expansión de la forestación, y esas zonas especialmente tienen que ver con las zonas que están cercanas o están dentro de las cuencas más importantes de nuestro país. También ustedes nos aclaraban que esta propuesta no quiere decir que se van a eliminar las zonas que ya están plantadas, ¿no? Lo que se trata es de excluir algunas zonas y de limitar estas zonas que ya de alguna manera fueron otorgadas por la ley forestal, que tienen que ver con estas zonas de prioridad forestal, que son como más de 4 millones de hectáreas, nos decían, ¿no? Sí. Y en realidad hoy están planteadas alrededor de 1,5 millones, para hablar en términos más o menos redondos. Pero que, claro, toda esta otra expansión es de alguna manera la que se intenta limitar, en particular en las zonas que pueden afectar los recursos hídricos. Nos contaban el ejemplo de la Laguna del Sauce, que de alguna manera ya tiene una limitación, y esa limitación fue una limitación que se realizó por decreto a partir de la Intendencia de Maldonado. Son la reglamentación de ordenamiento territorial de la zona que la emitió la Junta Departamental de Maldonado por unanimidad. Todos los partidos políticos votaron esta moción, en donde había que proteger la cuenca de la Laguna del Sauce, que sabemos lo estratégica que es para abastecer el agua para esa zona, y entendieron que, bueno, las tierras que hay de prioridad forestal en esa zona no deben plantarse, deben excluirse entonces eso es algo muy reciente, votado por unanimidad, en también respaldo a lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara, tenemos la evidencia científica y no hay ningún estudio que diga lo contrario. Nos decían las dos bibliotecas, hoy en este relevamiento, en este estado de arte de todas las investigaciones que hay, no hay ninguna otra biblioteca que diga que no hay afectación, y la Constitución estableció que primero tenemos que asegurar el derecho humano. Las cuencas en donde son prioritarias para agua para consumo humano, no las donde tienen tierras de prioridad forestal, en esas tierras no se puede plantear, y es la propuesta concreta siguiendo el mandato constitucional y lo que el pueblo uruguayo decidió en el 2004 y a consecuencia también de lo que hemos vivido, ¿no? En el 2023 fue muy clara la crisis hídrica y hay una afectación, porque cuando estamos hablando de que hay una disminución del caudal entre un 30 y un 60-70% en momentos de estrés hídrico, es muy grave, es muy grande lo que se produce en nuestros ríos, en nuestros arroyos, y lo que compromete el agua para abastecimiento de poblaciones. Bien, queremos traer también la voz de la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales, que se llama Lucía Basso, ¿no? Quisimos consultarla a propósito de qué es lo que cree, qué piensa, cómo han recibido la Sociedad de Productores Forestales este proyecto. Vamos a escuchar en primer lugar entonces la opinión respecto a este planteo. No compartimos, porque los datos científicos reales de nuestro país dicen otra cosa. Fíjate que el sector forestal uruguayo lleva más de 30 años financiando e impulsando investigaciones con la Universidad de la República, que se empezó allá por los años 95, con Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía, con el INIA y universidades internacionales, con proyectos puntuales de donde se instalaron microcuencas para estudiar qué pasaba con el ciclo hidrológico. ¿Qué muestran esos estudios? Que el agua de los ríos y arroyos en Uruguay depende fundamentalmente de lo que llueve, no del uso que se le dé al suelo. Te puedo mencionar algunos datos concretos de estos estudios que te mencionaba anteriormente. Con el nivel actual que tenemos de forestación, que ocupa un 6% del territorio nacional, el impacto sobre el agua disponible a escala nacional es de apenas el 2%. En la cuenca más forestada del país, que es el río Tacuarembó, con un 19% de su superficie forestada, esa reducción llega
solamente al 7%. Lo que también dicen esos estudios es que los cauces de ríos y arroyos dependen principalmente del régimen de lluvias, mucho más que del uso del suelo, como te mencionaba más arriba. Hay un concepto muy importante que la reducción, que la tener en cuenta, que la reducción del caudal de un arroyo en cierto momento no significa que eso sea permanente, sea un efecto permanente, son transitorios. Los árboles, tanto bosque nativo como las plantaciones forestales, juegan un rol fundamental en el tema de la calidad del agua. Fundamentalmente, todo lo que es el escurrimiento a través del árbol y lo que frenan la copa de los árboles, eso ayuda a reducir tremendamente la erosión del suelo y a su vez evitan, por supuesto, reduciendo la pérdida de suelo, que es un recurso natural no renovable. Escuchábamos a Lucía Basso, entonces presidenta de la Sociedad de Productores Forestales, con otra versión en cuanto a la afectación, digamos, de la forestación en los suelos y en particular en el recurso hídrico, ¿no? Entiende que el recurso hídrico está afectado por las lluvias o por el ciclo del agua que tiene que ver con las lluvias y no por este tipo de producción. Y también habla de inversión o de estudios que han encargado los propios productores. Ustedes aquí también mencionaban estudios de empresas forestales, pero hablando de que esos estudios también generaban evidencia para el planteo que están realizando de la limitación de la forestación. Sí. Bueno, planteamos muchas cosas en el audio. Hay algunas que son ciertas, y otras parcialmente ciertas y otras que creo que hay un problema de interpretación. Sí es cierto que las empresas forestales han invertido en investigación, han tenido y tienen varios proyectos con la Universidad de la República y con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Los resultados que están arrojando estos estudios son diferentes a los que ella plantea y acá hay un problema de interpretación que es central. Por supuesto que la disponibilidad de agua está principalmente influenciada por lo que precipita. El problema es cuando las precipitaciones son por debajo de la media, que son eventos que tenemos con mayor frecuencia en los últimos años. Ahí es cuando los problemas se hacen más evidentes. Y por otro lado, el impacto que se genera sobre una cuenca también está en función del tamaño de la cuenca. Ella planteaba la cuenca del Tacuarembó con unos porcentajes que son bastante inferiores a los que nosotros tenemos. Y además en cuencas que son más pequeñas los impactos son mayores. Y que el impacto no sea permanente no quiere decir que sea importante, porque en un momento en el cual no hay agua en el curso para una toma, para productores familiares o para potabilización, el impacto es real y significativo. Entonces, considerando todos estos aspectos y considerando que la biblioteca a la cual suelen hacer referencia desde la Sociedad de Productores Forestales, en general nosotros no tenemos acceso a esos datos o a esas publicaciones, no las conocemos, en los momentos en los cuales hemos interactuado y les presentamos, bueno, pero están todas estas investigaciones que plantean esto. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Cuáles son las fuentes de las investigaciones? Queremos leerlas. No nos las proporcionan, lo cual nos hace dudar realmente de algunos de los datos que ellos suelen presentar. Bueno, además de todos esos puntos, entendemos que debido a la magnitud de los impactos, tenemos que avanzar considerando los principios de prevención y de precaución que están establecidos en la normativa ambiental para que no ocurran esos procesos al cual hace referencia la representante de la Sociedad de Productores Forestales, de que hay impactos que pueden ser momentáneos. Bien. Como si eso indicara que son menos significativos. Vamos a escuchar otro fragmento de lo que Lucía Basso comentaba, que tiene que ver con la regulación actual, ¿no? De la producción forestal, de la ley forestal. La regulación, de alguna manera, se entiende desde la Sociedad de Productores Forestales que es una regulación que es suficiente, que es bastante restrictiva. Vamos a escucharla a ver qué dice. Toda expansión forestal requiere evaluación de impacto ambiental, sin excepción. Y existe además un sistema nacional de áreas protegidas que ya delimita zonas donde la forestación y otras producciones no pueden avanzar. O sea, con respecto al tema regulatorio, eso ya lo he repetido y lo hemos repetido infinitas veces, que es un sector que claramente está además hiperregulado y que tiene regulaciones que se solapan unas con otras, ¿no?
Hay un concepto que es muy importante dejar en claro, que existe una diferencia fundamental entre lo que es ordenar o regular y frenar. Ordenar significa establecer criterios claros, transparentes y técnicamente fundamentados sobre dónde, cómo y bajo qué condiciones puede crecer un sector, en este caso el sector forestal. Frenar es, la verdad que es muy malo no para el sector por supuesto, pero para el país, que es lo más importante, porque lo que significa frenar es tener inversiones que ya están, inversiones futuras, genera incertidumbre jurídica y enviamos señales completamente equivocados a mercados internacionales que hoy valoran la madera certificada que proviene de Uruguay precisamente por su trazabilidad y sus estándares, tanto a nivel ambiental y social. Bueno, aquí también Vaso incorporaba, digamos, la mirada, obviamente, de lo que es el rendimiento productivo, económico de esta industria, que es un sector además que agrega valor agregado, ¿no? En cuanto a la cadena productiva, es un producto de exportación, pero de alguna manera ella recalcaba la regulación, la restricción que hay, y sí, en el marco del Ministerio de Ambiente y de las evaluaciones en ese sentido han habido restricciones. De hecho, mencionábamos el caso de Quebrada de los Cuervos, ¿no? Y el Yerbal, porque allí hubo una restricción de no forestar un área protegida, hubo un límite que se corrió para poder generar esa extensión forestal. Pero también de alguna forma la pregunta que me surge es ¿cuánto margen más hay para ampliar, digamos, también la industria forestal? Más allá de los planteos ambientales y sociales, ¿no? ¿Cuánto margen más? Claro, ¿no? Porque de hecho estaba leyendo una participación de Alejandro Sánchez, del prosecretario de la Presidencia, que fue bastante polémica, porque en un evento de la Sociedad de Productores Forestales él se preguntó, ¿no?, si es posible incorporar 1 millón más de hectáreas de deforestación, y si era posible, entonces de alguna manera bienvenido, ¿no? Bienvenido, porque generaba, digamos, un aumento del producto para nuestro país. ¿Ustedes consideran que esto no es posible o consideran que no es posible en determinadas zonas que son las que plantea este proyecto? Bien, el proyecto es bien claro y tiene reglas muy claras, o sea, no se va a poder, la propuesta es que no se pueda forestar en cuencas estratégicas para agua para consumo humano y en cuencas estratégicas de áreas protegidas. El caso de Isla Patrulla, bueno, fue una forestación que se hizo sin permiso, sin regulación, en un lugar que no se debía hacer. No tenía evaluación de impacto ambiental, se conoció gracias a la denuncia de los vecinos, entonces no es todo transparente ni se hace todo cumpliendo las reglas de juego del país, que es lo que los vecinos que viven en los territorios denuncian constantemente estas situaciones. Acá hay un planteo bien concreto, con reglas claras, que es, bueno, en estas cuencas estratégicas, sí, que la población también decretó estratégicas y que tenemos que asegurar el abastecimiento de consumo humano y que la evidencia científica es tal cual como lo dice acá cuando se hace la sistematización de los 50 artículos publicados en revistas académicos publicados y los que mismo cita la representante de la Sociedad de Productores Forestales, no da lo que ella dice. Analizado Bien. Por grado 5 de Facultad de Ciencias. Capaz que ella tiene otros elementos que los grados 5 de Facultad de Ciencias no los tiene. Claro. Entonces acá volvemos a insistir que no hay dos bibliotecas y que la evidencia hoy no hay investigaciones que respalden lo que afirma. Entonces, acá no estamos cambiando, no estamos desacreditando el país, no estamos, sino que estamos regulando algo que entendemos que hay que regular, regulando algo que las áreas protegidas deben ser protegidas. Claro. ¿Quién protege las áreas protegidas? Es una publicación. Entonces, esas áreas estratégicas, el cuidado de nuestra biodiversidad tiene que protegerse. Bien. Y esto demuestra que hay una afectación. La academia, las investigaciones demuestran que hay una afectación. Por otro lado, bueno, sí, nos debemos ese debate en cuanto al crecimiento o a los beneficios que da el sector forestal, porque lamentablemente el último censo agropecuario
dice que el sector forestal es el que menos mano de obra da en todos los rubros, da 1,8 puntos de trabajadores por cada 1.000 hectáreas, cuando la ganadería da 5,6 puntos, o otros sectores dan, por ejemplo, 5,3 la lechería. Entonces, 11,3 la lechería. 11,3 la lechería. Entonces, 1,98 trabajadores permanentes o temporarios cada 1.000 hectáreas en relación a cualquier otro uso es complejo cuando lo analizamos política y socialmente y económicamente para el país. También es compleja la concentración que tiene el modelo forestal, la expulsión que hubo de productores, que en el censo del 2011 ya estábamos muy alarmados, en este censo 2023, de pequeños y medianos productores, producto de la concentración, y todos esos productores que fueron expulsados tenían mano de obra. También, por ejemplo, el sector forestal es el que menos trabajo, permanencia de los trabajadores en el medio rural tienen solo un 12% que vive en el medio rural en comparación a la ganadería, que es un 56%. Viven en el medio urbano y son los que tienen el trabajo más precario. Cuando miramos la encuesta continua de hogares, son los que están por debajo del índice de la pobreza. Una cantidad de consecuencias que no es para nada la visión que muestra la Sociedad de Productores Forestales. Nosotros tenemos una visión justamente que al país no les tenemos que cuestionar. Por otro lado, lo que decía con respecto, nuestra propuesta mantiene que de los 4,5 millones, 4,2 millones de prioridad forestal que hay, que hoy quedan 3,5, hay 1,5 millones más para seguir forestando. Estamos sacando 1 millón y algo de hectáreas de prioridad forestal, o sea que no se contrapone, por ejemplo, con lo que decía Sánchez. En cuanto a la expansión no estamos regulando, no prohibiendo ni limitando, sino que estamos diciendo en estas cuencas hay que retirar esas zonas de prioridad forestal. Sí, tenemos que cerrar, pero Ismael, dime. Sí, solo una pequeña precisión con respecto al audio, es que esta propuesta no es un freno para la forestación. Es una propuesta de ordenar la forestación para que en el caso de que el país decida avanzar expandiendo el rubro, lo haga por donde entendemos que se generan los menores impactos para el agua y para el aprovechamiento del agua para la sociedad uruguaya. Entonces, me parece un punto central porque en general cuando se hablan de este tipo de propuestas se suele decir que hay un freno a la producción, al mal llamado desarrollo del país, y en realidad este va en el sentido contrario, va de ordenar para que el país pueda avanzar con mayores niveles de justicia ambiental. Muchas gracias por acompañarnos, María Selva. Ismael, gracias por estos minutos. Hacemos la pausa y ya está Emilia Díaz con su aguijón para hablar del Mundial de Fútbol. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. En que todo era incertidumbre. Y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Y si además de cuidarte, te dan más pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9.
Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función. Domingo, 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. De 13 a 15, La Colmena. En La Colmena no todo es miel. Hay zumbidos que incomodan y aguijones que despiertan. Esto es El Aguijón con Emilia Díaz Arévalo, donde lo cotidiano pica. Mi amor es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón que más y más se me clava, que más y más se me clava en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensañas más todavía. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón, el aguijón. Mil penas como las mías. Un par de mensajitos antes de saludar a Emi. Bueno, Andrés, que le preocupa mucho el tema de los chicos, chicas enchufados a los teléfonos mientras los padres hacen compras en el súper. La IA, creo que lo fundamental es el desarrollo de herramientas que fortalezcan el espíritu crítico. Hay alguien que recuerda un artículo muy bueno de Leo Lago sobre pastizales, uso de la tierra, forestación. Se llama Los márgenes para la sostenibilidad en Uruguay, en el Uruguay agroexportador. Está en La Diaria, es muy buen artículo. Y después, bueno, otros que hablan sobre los problemas de la industria forestal, como la caminería rural, que deteriorada por el flujo de camiones. Bueno, en fin, conflictos que aparecen en estos mensajes. Emi, bienvenida. Hay alguien que también saludaba el tema de hoy, ¿no? El abordaje crítico de la Copa. ¿Qué copa? La Copa del Mundo. ¿Cómo estás, Emi? La Bienvenida. copa menstrual. Vamos a hablar de la copa menstrual hoy. También. Bueno, ¿cómo andan, chiquilines, ¿estás chiquilinas? viendo el fútbol o no estás ¿Cómo no voy a viendo? estar viendo el fútbol? Ah, está. ¿Cómo no voy a estar viendo el fútbol? Me imaginaba que sí, con una casa futbolera, con por supuesto. varones futboleros, ves el fútbol. Sí, el tema es que bueno, también ya no soy la misma desde que he leído algunas cosas, compartido algunas militancias feministas. Ya no puedo mirar el mundo de la misma manera. Y no. A veces jodemos con unas amigas y digo, che, ¿cómo? ¿No te quitó un poquito el sentido del humor? Ya no te reís de las mismas cosas, te reís de otras cosas. Sí, es verdad. Y bueno. Bueno, vas qué linda administrando blusa, esa... sí. Ah, bueno, gracias. Es apoteca Es o algo de eso. Hermosa. Porque bueno, Hablando hablamos de México. Estamos hablando una las sedes, de ¿verdad? México, sí. Bueno, quiero hablarles de fútbol desde una perspectiva feminista y les tengo que hablar de quien me introdujo en el fútbol, que fue mi papá, ¿no? Mi mamá no era futbolera, mi papá sí.
Y yo entendí tempranamente en mi infancia que una de las formas de estar cerca de mi papá era hacerme la que me gustaba el fútbol, ¿verdad? Porque yo estaba socializada como, ¿no? Que cualquier mujer de las 70. Estoy contigo en tú esta. Estás para Sí. bordar, coser, jugar a las ollitas y servir el té. ¿Qué es eso de correr atrás de una pelota, verdad? Claro. Y así terminé siendo una machona más, porque así me llamaban en la escuela, ¿verdad? Nunca supe jugar muy bien al fútbol, pero sí me gané una mirada distinta de mi padre. Cierta aprobación cariñosa del tipo, acá está la nena que sabe la ley del offside, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también aprendí que se podía carajear de otra manera, porque mi padre nació en 1921, entonces cuando le erraban un gol era la punta de un sauce verde, ¿no? Qué divino, pero me caigo y no me levanto. El viejo Díaz era una claro, el viejo formalidad. Díaz era un lord. Era un ¿entendés? lord, sí. Bueno, después mis hermanos fueron los que siguieron con ese amor paternal que le otorgaba a mi padre, que mi padre era un tipo como muy formal, que se carajeaba solo cuando miraba fútbol. Claro. Expresaba amor, odio, fervor, todas sus emociones, yo las veía solo en esos 90 minutos de su vida. Sí, la gente se transforma con el fútbol. Genial. Sí, se transforma. Porque el fútbol es una pasión que deja sobre la superficie, y bueno, ya lo decía este actor en Los ojos, en El secreto de tus ojos, ¿no? Hay algo que un hombre nunca esconde. La pasión. ¿Y dónde encuentran al asesino? En la tribuna. Sí. Y bueno, entonces también está bueno desde una perspectiva feminista mirar qué es lo que deja en la superficie el fútbol, si es un fenómeno cultural, porque bueno, el fútbol también habla como si fuera una cápsula, si fuéramos, a ver, unos extraterrestres antropólogos analizando la humanidad. ¿Qué es este fenómeno? Tanta cancha verde y tantos seres corriendo detrás de una pelota. Bueno, ¿qué es lo que pasa con lentes feministas? Lo quiero ver. Porque ¿qué podemos ver con esto? ¿Qué despierta el fútbol y qué consecuencias tiene para mujeres y disidencias el fenómeno Copa? No el fenómeno fútbol. Y en relación a esto, estuve buscando algunas cuestiones que me encantaron y encontré una uruguaya divina, síganla, Rocío Calvo, que tiene @equitagénero en Instagram y ahora abrió hace poco una cuenta en YouTube que hace como un resumen del Mundial muy interesante. Y yo rescato esto, lamentablemente nos da algunas cifras en torno a la violencia basada en género intrafamiliar que se vive durante los partidos de fútbol, pero también en particular en la Copa Mundial. La realidad es que en Latinoamérica la violencia basada en género aumenta hasta un 30% los días en que juega la selección o los clubes más grandes y populares de cada país. Pero el dato que realmente te vuela la cabeza y que sentó un precedente a nivel global viene de Inglaterra, de un estudio que hizo la Universidad de Lancaster, donde la investigación arrojó que los casos de violencia doméstica dentro de los hogares aumentan un 26% cuando la selección inglesa gana o empata un partido y se disparan un 38% cuando pierde. Sí, escuchaste bien. Sube si ganan, pero sube más si pierden. O sea, nos da a pensar si al final al agresor le importa o no el resultado en sí mismo, o si el punto es ejercer violencia y aprovechar las circunstancias. Finalmente, lo único que parece seguro y predecible es que dentro de los hogares alguien la va a pasar muy mal, y ese alguien va a ser una mujer, una niña o un niño. Tanto es así que el gobierno de México, al comienzos de junio, presenta una campaña en los medios en torno a la sensibilización sobre este tema. En muchas casas empieza otra batalla y no es con el balón. Un grito porque la cena no estaba lista. Un golpe que después se llama accidente. Perdón, ya no va a pasar otra vez. Tarjeta roja. Que pierda tu equipo no te da derecho a ser agresivo. No es normal, no está bien, es delito. En casa también hay reglas. La violencia no es parte del juego. Si necesitas ayuda, llama a la línea de las mujeres. 079, opción 1, Secretaría de las Mujeres. Gobierno de México. Ya sé lo que me van a decir, pero que no me arruine la fiesta, Miriam, no me hable de estas cosas. Pero uno dice, imagínate la Secretaría del Instituto de la Mujer de Desarrollo, del Ministerio, haciendo una campaña de este tipo acá, en Uruguay. ¿No? De inmujeres. Decís. Sí, de inmujeres, perdón, eso. ¿Te lo imaginas? Pues decís que cae muy mal. Es como rari, ¿no?
Y bueno, las campañas están hechas para los territorios donde viven determinadas culturas, con determinadas... Donde ¿no? donde tal vez el machismo tiene otras fuerzas, La otras cena no está lista. representaciones. La cena no está lista. O sea, ahí no se cuestionan quién hace la cena, ¿no? En el video, claro. en la campaña, no. No le pegues, si la cena no está lista. Está fría el plato. Por favor. Bueno, pero ¿qué podemos esperar de un organizador de la Copa Mundial que, bueno, vos jugás al fútbol, es ciertamente visto como un atenuante a la hora de convocarte para ser representante de la selección? Por ejemplo, es el caso de Sebastián Villa, que tiene una condena firme por violencia machista. En 2023 la justicia lo condenó a 2 años de prisión por golpear y amenazar a su exmujer. Bueno, fue capitán hasta hace poco del Independiente de Rivadavia en Argentina. Antes de ser citado para representar a Colombia, le dijo a la prensa que la justicia lo había declarado inocente. Algo parecido pasó con otro que voy a decir más adelante, con otro jugador. Pero bueno, lo que es triste es ver la cantidad de hinchas que relativizan esto. Ni que hablar de la prensa. No se trata de que te quedes sin trabajo, digamos, ¿no? Luego de cumplir tu condena. Quizás estaría bueno preguntarnos acá, pregunto yo, ¿qué características éticas debería tener alguien que se transformará en un ídolo para una cantidad de gurises? ¿Verdad? Y para un pueblo entero, por supuesto, en el caso de que gane su selección, claro. ¿verdad? Después tenemos otro caso. Estamos hablando de los jugadores que tienen antecedentes y que tienen denuncias por acoso, abuso y violaciones, ¿verdad? Vamos a Facundo Medina, titular y defensa central de Argentina. 2021 fue arrestado en Lyon por violencia basada en género, denunciado por su expareja. El juicio fue a juicio abreviado, tuvo una condena condicional y una multa, la pagó. Y bueno, ni la Asociación de Fútbol Argentina ni la FIFA le impusieron sanciones deportivas. Pero bueno, en lateral también derecho del Paris Saint-Germain, capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, acusado formalmente de violación por el Tribunal de Apelación de Versalles, tras una denuncia presentada en 2023, será juzgado en estos días. No sé si los tribunales de Versalles van a esperar que termine el Mundial. Hoy es un jugador con custodia policial. Está en el Mundial. jugando en el Mundial con custodia policial. Después hay otro más. Voy a ir, el último ya viene con un tape, chicos. Kaiju Sano, de Japón, en julio de 2024 fue detenido en Tokio junto a 2 personas más por una agresión sexual a una mujer en un hotel. Se acordó económicamente y se cerró el caso. El club se llama Mainz 05, lo suspendió 2 meses. Y luego volvió a ser titular. Hay clubes que no suspenden por este tipo de cosas. En este caso sí lo suspendieron. Claro. Pero bueno, el caso más paradigmático es este de Thomas Partey, que no pudo entrar a Canadá hace pocos días porque tenía denuncias por 7 violaciones. El futbolista de Ghana no pudo ingresar a Toronto para jugar en el Mundial porque afronta un juicio por cargos de violación y agresión sexual en el Reino Unido. Este que estás viendo es Thomas Partey, el jugador de Ghana que no pudo entrar a Canadá, aunque intercedió todo el equipo y el gobierno de su país para que le den la visa. Canadá dijo no. ¿Por qué dijo que no Canadá? No es por las violaciones, que tiene 7 denuncias por agresión sexual. 7, no 1, no 2, no 3, 7 denuncias de 4 mujeres diferentes. Está por ir a juicio. En este momento está en libertad bajo fianza porque los cargos ya fueron formulados en el 2025, si bien los delitos son anteriores, y ahora estaba en el Villarreal, que se está rumoreando que le sueltan la mano por todas estas denuncias. Todavía no está confirmado, pero fue lo que pasó esta semana, que tomó mucha popularidad. El caso del jugador de la selección de Ghana no pudo entrar a Canadá. La FIFA dijo, nosotros no tenemos nada que ver con los trámites migratorios, en esto no nos metemos, y el Villarreal estaría diciendo, bueno, hasta acá llegamos. Cuando hasta este momento venían diciendo, hasta que no se pruebe en la justicia, nosotros le damos el beneficio de la duda. Claro. Bueno, acá lo tienen. Claro, ahí no, perdóname, te meto una mecha. Claro, el beneficio de la duda hasta que no se pronuncie la justicia ni tenga la condena, lo vamos a contratar. Es el caso de muy famoso que ocurrió con Peñarol, ¿no? Con el jugador como Diego García,
¿no? Que fue contratado por Peñarol, que la Comisión de Género de Peñarol puso sus reparos, ¿no? Precisamente por los cuestionamientos, por la denuncia que tenía en Argentina. Finalmente, en el 2025 fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal. Pero mientras tanto jugó en Peñarol y bueno, y este es un poco, me parece que la tónica que atraviesa, ¿no? Los clubes, ¿no? Los contratan hasta que no esté la condena. ¿No? Como si, bueno, muchas veces, digamos, no es necesaria la condena, ¿no? Ya con la denuncia, en este caso 7 violaciones, ni que hablar, ¿no? No, una cosa es un club, está bien, ok, y otra cosa es representar a un país. O sea, que te llamen y que te convoquen para ponerte la camiseta de un país. No, bueno, pero los clubes también pueden tener, digamos, sus No, está bien, ¿sí? pero te quiero decir, esto ya tiene como otro tenor, ¿no? Vos estás representando, estás seleccionando, estás representando a tu país. Estás representando a tu país en el exterior. Claro. ¿No? O sea, no sé, esa es la foto que saco yo. Está claro, sí. Yo sé que hay campeonatos internacionales donde está el Paris Saint-Germain y está. Sí, pero para acá tenés la camiseta de Inglaterra, la camiseta de Marruecos, la camiseta de Colombia, la camiseta de Uruguay. Ponerte la camiseta. Entiendo. A mí me enseñaron que eso es importante en fútbol. No, sí. Es distinto a tener la camiseta de Peñarol, tener la camiseta del país, ¿no? Está claro. Hay pocas cosas que entiendo. Esa es una de ellas. Otra es ver, las invitaba a ver cómo aparecemos las mujeres en el Mundial. Bueno. Yo soy murguista. Yo ya sé que este carnaval pasado, carnaval y fútbol es como parecido, la pasión. Por eso puedo entender, amar el carnaval, amar la murga y sentirme absolutamente excluida de ahí. Por eso puedo sentir lo que puede sentir una futbolista. Mujer que no tiene las mismas condiciones de entrenamiento, que no gana lo mismo que un jugador masculino, que la Copa no invierte. Al final les cuento cuánto invierte la FIFA en la Copa femenina. Pero bueno, la representación de mujeres y disidencias en el Mundial masculino, ¿no? Bueno. Vayamos por ahí. Lo más cerca de la cancha que aparecemos las mujeres en este Mundial masculino de fútbol es arbitrando, ¿verdad? Claro. O sea, adentro de la cancha. Adentro en la línea y en el estudio con el VAR. Somos 6. 6 mujeres arbitrando 170. Es un 3,5%. Murguistas este año 15%. O sea que estamos ganándole a las árbitras. ¿Está? 2 centrales, 2 asistentes y una en el VAR. Es la primera vez que hay 2 centrales, creo, si no me confundo, porque Fiorella Rodríguez estuvo acá hablando sobre el tema del fútbol femenino y dijo que sí, que era un paso importante de todas maneras, ¿no? Porque realmente no había árbitras centrales. No, tal cual, no hay árbitras centrales. No había, ahora hay. Y mira, somos 6 y de repente en un partido nos ponen a todas juntas, mira. De los encuentros de hoy, lo jugaron República Checa y la selección sudafricana. Empataron 1-1. El partido pasará al olvido, pero no uno de los detalles más significativos de toda la historia del fútbol. Por primera vez, una terna arbitral estuvo compuesta íntegramente por mujeres en un mundial de fútbol masculino. Las 3 estadounidenses, Tori Penso como árbitro principal, Brooke Mayo como línea número 1 y Catherine Nesbitt como asistente número 2 de este partido que terminó igualado. Esto tiene quizás un antecedente. La consecuencia de que sean 3 árbitras americanas tiene que ver con el desarrollo del fútbol femenino en Estados Unidos. Tomaron mucho oficio. Bueno, muy bien, Víctor Hugo. Qué linda voz que tiene Víctor Hugo. Qué linda voz. Yo lo escucho y vos sabés que todavía me sigue cautivando la voz de él. Sos conservadora en ese sentido. En muchos más de lo que ustedes creen, chiques. No, me encanta Martín, ¿eh? Repongo. Martín Rodríguez. Repongo la diaria. Sí, total. A mí también me encanta. Y bueno, no puedo ver, tengo que ponerme auriculares. Bien, porque entiendo. Vayamos a algo que está sucediendo para el Mundial próximo de femenino. Sí. Hay algunas regulaciones de la FIFA que aprobó este año en marzo que obliga a incluir un mínimo de 2 mujeres en los cuerpos técnicos de cada grupo, ¿está? Claro, o sea, porque estamos hablando de equipos femeninos que no tenían mujeres como directores técnicas o preparadores físicas. Sí. Bueno, acá en este mundial aparecemos, sí, como psicólogas, psicoterapeutas, psicoterapeutas, etcétera. Fisioterapeutas, nutricionistas, aparecemos también, pero no estamos. ¿De qué otra manera aparecemos?
También cubriendo, Uruguay decidió mandar dentro de sus 11 oficiales periodistas, 2 de ellas mujeres. Abrazamos y aplaudimos a Camila Antoñaza y a Sofía Umbre, que de la delegación oficial de cobertura del Mundial son las representantes femeninas. Vos decís cobertura oficial, decís de las coberturas de los medios privados. Medios privados, no, medios públicos. Medios públicos y medios privados. Oficial. ¿O solo miraste? No, oficial público. Ah, oficial público. No me dio la cabeza para ir llamar a cada radio. ¿A quién mandaste? No, pero porque viste que no hay mucho dato de eso. No, sí, en la mayoría creo que son varones. Sí. Y lo que sí se ve es que hay muchas mujeres argentinas o que representan cada otros vez países. Y por ejemplo está Soledad Cejas, que está trabajando directamente para DirecTV, para no sé, D-Sports. Hay algo que está cambiando, no sé si se dan cuenta, cuando la cámara va para la tribuna, ya no enfoca primeros planos de senos ni de traseros femeninos. No sé si saben eso, ¿por qué? Desde el 2018 la FIFA ordenó a las cadenas internacionales que televisaban los partidos, o esa es otra forma por la que aparecemos nosotras en el Mundial. Claro, es verdad. Claro, fragmentos nuestros, ¿no? Pero aparecemos. Sí, en las tribunas. Bueno, ahora ni siquiera. La FIFA dijo que no, ¿entendés? Dejar de enfocar y hacer suma a las chicas lindas que asisten a los estadios. Porque se ve que tenían acusaciones de sexismo y las coberturas. Claro, la medida se tomó antes del Mundial de Qatar 2022, ¿no? En un partido entre Inglaterra y Bélgica, cosa que dejar sellada la modalidad para Qatar, porque en Qatar los muchachos árabes no dejan que las mujeres muestren nada, y si llegás a sacar un perfil de alguna mujer, de alguna compañera, esposa, concubina, de algún señor árabe con mucha plata, podés terminar en una zanja, ¿verdad? Claro. Disculpen el profesionalismo con el que estoy haciendo esta cobertura feminista del Mundial. Me estoy acordando de otra cosa que se prohibió en Qatar, que se prohibió el distintivo One Love. Que era ahí vamos. ¿Vamos para ahí? Sí, no, claro. El male gaze es un concepto que quiero dejar claro. En el aguijón hoy te tenés que ir con este concepto male gaze, que es como una mirada especial masculina, male gaze. Gaze es como, ¿cómo sería? Una vista, como una mirada un poco lasciva. La teórica del cine Laura Mulvey lo creó en 1975 y male gaze significa placer visual, ¿no? Y haciendo crítica a un cine narrativo, decía, bueno, parece que el cine está propuesto desde un lente que mira como un hombre, o como el deseo de un hombre, heteronormativo, por supuesto, ¿no? Heterosexual, mejor dicho. Es una mirada heteronormativa. Ella explicó cómo las cámaras de cine controlan lo que vemos y siempre favorecen ese punto de vista masculino. Se llama male gaze. Es muy interesante este concepto porque ¿dónde se pone el foco? Porque tú mirándote a ti mismo en el espejo, volvamos a esa imagen hermosa que siempre digo, cuando sales de la ducha y te miras con ojos, digamos, peyorativos, Es el male gaze. También te estás mirando con esa mirada. Claro. Con esa mirada que incluye un estereotipo de feminidad, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona la cámara voyeur, el hombre actúa, la mujer aparece, se identifica porque obliga al espectador, sea hombre o mujer, a mirar la escena desde esos ojos, ¿no? Y tiene un impacto social. Y tiene un impacto social en la medida en que también muchas chicas que van se producen de determinada manera esperando ese male gaze. Esto es una gran interpretación que estamos haciendo en la mesa de La Colmena a través de esta chica Emilia Díaz Aguijón, ¿verdad? Bueno, no deja de ser una gran escena donde mostrarse. Es una escena donde mostrarse y donde también quienes hacen recortes rosados de ese periodismo rosa, también hacen coberturas sobre las WAGs, W-A-G-S, que es un acrónimo en inglés de Wives and Girlfriends, esposas y novias, parejas de los deportistas de élite. Empieza el Mundial, las estrellas no solo están dentro de la cancha, también están en las gradas. Mientras Messi, Cristiano y Mbappé buscan hacer historia, hay mujeres que están conquistando internet, la moda y hasta contratos millonarios. Entonces, ellas son las WAGs más icónicas del Mundial 2026. Si tienes alguna otra, déjanosla saber en los comentarios. Obviamente tiene que estar Georgina. Entonces ahí está Georgina, están los nombres de todas ellas. ¿Quién es Georgina? Bueno, haces clic y viste que te interesa. No estás conduciendo un programa. Esto no es una peluquería. La novia de Cristina. No es una peluquería. Ronaldo, bueno, Georgina. después yo te doy la ola, la gente, las revistas esas. ¿No ves que se me engancha la gurisa con esto? Me están preguntando quiénes son.
No, estoy tratando de explicarle a la gente que no nos tiene que importar. Que no tenemos que saber quiénes son. No tenemos que saber quiénes bien, son, ni ver sus series. Yo me senté con mi hijo a ver la serie de la esposa de Ronaldo. ¿Ustedes la vieron? No, hay una serie de la esposa de Ronaldo. Hay una serie de Cristiano y de la esposa. Bueno, ahí va, bien. Bueno, antes, hace unos años, antes de la ola feminista, no, te estoy probando. Yo también me cuelgo un poco, pero no me hace a la vida. Pasa que hay otras cabecitas con otras culturas que I want to become that girl, ¿no? O sea, quiero llegar a ser eso y eso es lo que está bien y marcan una tendencia. Que ok, está bien. Lo que pasa es que es un empoderamiento crispy, ¿no? Sí. No sé, yo le pongo una pequeña tanda. No, muy breve y a la vuelta cerramos, dale. Te sigo a todas partes. We are ready. 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 La Colmena. Producción Matías Capek. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Hubo un momento en que todo era incertidumbre, y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Sube el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Conducción, Carolina García. La Colmena. Emi, ¿puedo decirte 2 cositas? Sí, dale, todo lo que quieras. La mujer está representada en la tribuna cuando filman a las mujeres más lindas y son comentadas por los periodistas deportivos. Además, parece que los no he visto periodistas eso en este mundial. No, yo lo he tampoco. visto en otros. Que sean varones. Miren que estoy bastante atenta. Bueno, bien. Bastante atenta. Que sean varones los equipos técnicos del fútbol femenino es como los memes, los varones me explican. Tal cual, es muy bueno. Y después dice que lo siguen haciendo. Bastó ver los comentarios de nuestros periodistas en el partido de Argentina. Apalalala. Apalalala. Manda apellido que no lo decimos. Manda apellido que Caro y yo estamos con esa. Dale, apalalala, mandanos el apellido. Bueno, no dice nada. Hablando de periodistas, hay una periodista francesa que está en el horno después de criticar a Jérémy Doku, el crack del Manchester City, porque decidió ir a Jérémy
el crack belga, decidió acompañar a su esposa el día del nacimiento de su hijo. Dijo, yo voy a ir. Pero él estaba jugando en el Mundial. Está jugando en el Mundial. Y le dijeron, mire, se adelanta el parto. Ah, yo voy. Y vos podrás creer que, a diferencia de otro, creo que Noruega, o Suecia o Finlandia, me corrige la audiencia, por favor, que siempre está mucho más culta e informada que yo. A diferencia de otro jugador que lo vio por internet o por WhatsApp, el parto, él va... Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la periodista? Entró a criticarlo. Escuchen esto. Mirá, así, de esta manera. Yo les traduzco. Yo les traduzco, porque yo soy francés. No parezco, pero sí, mirá. A ver, no la escucho. Peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment nunca en la vida vas a estar en un mundial. Es un sueño de tu vida. Y esto, vas a dejar todo eso para ir al nacimiento de tu hijo. Perdóname, los padres no sirven para nada en ese momento. ¿Cómo para nada? Dice el otro periodista. Super, la sage-femme, elle peut pas le faire? No. ¿Vos serviste para algo? No. ¿Y viste? Tu vas te fatiguer. Tu vas prendre un shoot émotionnel. Ah, que te vas a emocionar. ¿Y eso qué te sirve? Pero no. ¿Cómo te puedes revenir? Pero ¿cómo vas a preferir estar en un parto de tu hijo en vez de estar en un partido de fútbol? Y ahí empiezan, ¿no? No, zarpeito. No. Se resarpan. No. Pero de otro periodista que todos amamos, ¿verdad? Todas las mujeres nos encanta ver hombres emocionados por la paternidad, ¿verdad? Y ella no, ella era como... Y ella no, ella está como ella estaba encendida, además ya le había dado a dos... Esa música me gusta. Rien de rien. Ay, gracias, Sala. Rien de rien. No, je ne regrette rien. Porque claro, pero miren, tranqui, esto sigue. Claro, Pierron precisamente quedó como el traste, pero el muchacho, el Jeremy Doku, quedó como un padre formidable, ¿verdad? A mí también me cansa eso. Lejos, ¿viste? No te viene bien nada, Emilia. ¿Qué querés que te diga? Cansa? A mí me cansa que se ponga en un lugar de Dios cuando es obvio que tenés que dejar de ir al partidito, correr a traer una pelotita para ver nacer a tu hijo. Es obvio. ¿Por qué te tenemos que dar otro premio por eso? Segundo, señora, usted puede bajarse un poquito de ese lugar. Está ahí representando a las mujeres en un periodismo deportivo. La conductora francesa. Claro, vieron que, esto del patriarcado, ¿viste? Sí. Nos inunda a todos. Pero es verdad que la suspendieron. Yo me pregunto, a un periodista varón que se pone a hablar de la vida privada de ¿lo suspenden? De una mujer... No, ¿vieron, no? Esto es un análisis feminista de una noticia. Y nos tenemos que ir. No, pará, otra cosa. Sí. Nos tenemos que ir, tenemos que entregar el programa. ¿Sabés que los hombres que no pagan pensiones alimenticias tienen un problemita para ver los partidos? ¿En serio? Sí, Argentina le pasó la nómina a Estados Unidos de deudores de pensiones alimenticias. Seguimos con esto el martes que viene. No te puedo creer. Sí, porque hablando de paternidades responsables vamos a ver para todos lados las paternidades responsables. Qué bien Milei. Ay, bueno, fue el gobierno de Buenos Aires. Ah, fue el gobierno de Buenos Aires. Fue Cava. Mira, pero bueno, buen dato. Aplaudo y felicito a las mujeres que están poniendo conciencia y números reales a las violencias de género en todas las representaciones del fútbol. Te mandan saludos. Gracias por todo lo que traes, Emilia. Felicitaciones, Emilia, por el aguijón. Reflexionamos y nos reímos mucho. Ay, bueno, de eso se trata. Me dejaron con la mitad del aguijón en otro lado. Y bueno, lo seguimos el martes que viene. La seguimos y espero poder decir que Uruguay tiene chance de llegar a la final del mundo. Ay, sos tan divina. Nos vamos, ya viene Par en el Mundo.